un buen gobierno es la búsqueda del interés general o el bien común. ¿Cómo se va a hablar de cohesión social si el propio gobierno de PDGE han creado la división social? Solo ver cómo está constituido el gobierno de Guinea rompe la cohesión social. Por dar un ejemplo, ¿cuántos ministros hay de Mongomo y de Ouellenfas en el actual gobierno? ¿Cuántos embajadores y cónsules hay que representan a Guinea en el exterior? ¿De qué distritos son y de qué mayoritariamente lenguas son? ¿La cohesión social puede estar ahí en el país? ¿No creen que debería haber, hay mucho malestar social y mucha indignación por la discriminación que se está predominando en el país? El favoritismo predomina en la administración. El favoritismo predomina en la administración hoy por hoy. Cada ministro de turno trae y recluta únicamente a sus familiares y amigos a ocupar puestos en su ministerio. Por citar ejemplos, Ministerio de Información, Ministerio de Educación y otros ministerios. Que hagamos una investigación ahora dentro de esos departamentos a ver si no vamos a encontrar que la mayoría de estos funcionarios vienen del distrito o del clan o de la tribu del ministro de turno. ¿Eso es cohesión social? Los demás distritos, oriundos de otros distritos y de otras etnias y de otras provincias, ¿cómo estarían? Disgustados, ¿verdad? Marginados, ¿verdad? Entonces, nosotros proponemos que se erradique ese mal en el país. Hay que erradicarlo. Si miramos en Bange, en Gepetrol, en Impaje, en Inaje, en Impide y otras tantas empresas paraestatales de este país, la mayoría de los empleados dentro son de la familia de los dirigentes de estas empresas paraestatales. Los consejos de administración de este país, ¿quiénes los lideran? ¿Quiénes son los presidentes del consejo de administración de aquí, de este país? Por lo tanto, ¿cómo ustedes van a hablar de cohesión social si ustedes mismos rompen el esquema de que haya cohesión social en el país? Yo quiero pedirles que, por favor, los magistrados y jueces José Sono Bindán, Pilar Eyanga Edu, Raquel Nchama Eyama, Esperanza Ochaga Muyo, Eulalia Obono Mba, que ahora mismo se encuentran debajo del sótano de Guantánamo, que salgan debajo del sótano de Guantánamo y que se sepa qué problema tienen, que se nos diga qué problema tienen y que se les haga una denuncia formal y que se sepa qué problema tienen, como se les ha detenido así indebidamente sin una carta judicial, una demanda judicial. De tal manera que la cohesión social es prácticamente preocupante, muy preocupante en el país. Y el gobierno del partido mayoritario, como así se dice y se llama aquí, PDGE, lo han creado este malestar social. Vamos a enviar propuestas de qué creemos nosotros que se debe hacer para que se erradique esta discriminación social, esta marginación social por razón de tribu, por razón de etnia, por razón de distritos, por razón de provincia que hay en Guinea Ecuatorial. Esta es la realidad de Guinea hoy por hoy, no la vamos a esconder. Todo el mundo sabe que aquí en Guinea, si tú no eres de Mongomo, tú no tienes nada que hacer aquí. Estás aplastado por uno de Mongomo. Por otro ejemplo, los ancianos de Mongomo y los mayores de Mongomo están cobrando una pensión sentados en casa. Pero los ancianos de Bibillín, los ancianos de Río Campo, los ancianos de Cogo y de Mbini y de Niefa y de Vina y de Kurnam, a ver si reciben esta pensión sentados en casa. Entonces, esa diferencia rompe la cohesión social. Por citar ejemplos, porque los hay muchísimos.
Hay muchísima discriminación en el país. El propio gobierno ha instaurado esta discriminación social y no es buena. No es buena, y este es el disgusto de fondo que hay en todos los guineanos. Si entráis en los hogares de los guineanos vais a encontrar un disgusto total, porque nadie aquí puede tener un puesto de trabajo si no eres familiar del ministro o no vienes de la zona del ministro. Hasta aquí en Guinea se comenta que hay un quinto poder. Y no voy a citar de dónde viene ese quinto poder. Los mismos que están afectados a tener ese poder, el quinto de Guinea, lo saben y lo conocen quiénes son. Tocante la educación, que mis predecesores ya lo han dicho todo, huelga que yo también tenga que repetir lo mismo, porque el resultado de la selectividad de cada año habla por sí solo. ¿Y eso por qué? ¿Qué resume esto? La educación está fatalísima. Los profesores, los maestros o maestras y profesoras, hay muchísimos de baja calidad. Prodege, no sé qué titulación está dando ahora mismo. Y si ven la gente que recluta Prodege en una semana o en un mes o en 2 meses dar un seminario a unos señoras, al día siguiente ya son maestros, ya son titulados, ya son profesores, eso deja poco que desear. Por lo tanto, la educación está prácticamente por los suelos. Y todos nosotros estamos preocupados de la situación de la violencia y la criminalidad que hay ahora mismo en los jóvenes. ¿Cómo no va a haber esta situación si aquí hay 2 problemas fundamentales? Mala educación, no hay educación y el desempleo generalizado que hay en todo el territorio nacional. Hay muchísimas familias que no tienen capacidad económica para poder matricular a sus hijos en los centros privados que hay en este país. Porque los centros privados que hay en ese país se han convertido en unos centros mercaderes, nada más, mercaderes. Porque la educación que se da ahí dentro carece de sentido. Cada profesor imparte lo que trae de su casa. Cada colegio imparte lo que dice su director o su fundador. Y este desorden de educación deja poco que desear, en el que el país no hay un buen sistema educativo. Y esta es una gran vergüenza para el gobierno, que debe entrar en razón. ¿Por qué no hay buena educación? Vamos a mirar, yo haría una pregunta: ¿dónde está el Colegio África de Bata? El famoso Colegio África de Bata, que todos nosotros conocemos, que anteriormente en la colonia, en la autonomía, se llamaba Generalísimo Franco, últimamente se llamó Colegio África, se ha demolido. ¿Cuántos años va en este colegio demolido? ¿Por qué no se ha vuelto otra vez a reconstruir? No ha habido dinero. Y como citar este ejemplo, los hay muchísimos. No se puede construir tantos cuarteles militares sin que se pueda construir colegios, escuelas. No se ha construido escuelas, no se han construido colegios. La UNGE, darle más autonomía para que el rector funcione como rector de una universidad, con toda la autonomía que le corresponde como rector de una universidad. Imagínense, la UNGE está saturada, está prácticamente saturada, todas las facultades están saturadas, y puedo indicar que uno de los motivos por los que se suspende a los estudiantes es porque no tienen dónde meter a esos estudiantes una vez que hayan aprobado la selectividad. Eso está en la UNGE. La UNGE, las facultades están saturadas. Entonces, al estar la UNGE saturada, hombre, admitan la creación de universidades autónomas. Porque hay gentes aquí, hay personalidades aquí, académicas, que pueden tener capacidad de crear universidades autónomas. O hay instituciones internacionales que tienen interés de crear aquí universidad autónoma. Por lo tanto, todo lo centralizáis el gobierno. ¿Qué miedo tienen en abrir, en descentralizar? ¿Qué miedo? La Universidad Americana de África Central, la UCA, ¿dónde está? ¿Dónde está esta universidad? ¿Cuándo va a funcionar para dar facilidades a los estudiantes guineanos?
¿Cuándo esta universidad va? Quiero hacer otra pregunta, ¿no? Y me van a perdonar por hacerla. ¿Qué hay de la Universidad Politécnica que hay en Cotonú? ¿De quién es esta universidad realmente? ¿De Guinea Ecuatorial? Y si es de Guinea Ecuatorial, ¿por qué no se envían los estudiantes guineanos a formarse en esta universidad? Que sabemos que Guinea tiene una universidad ahí que se ha fundado, se ha instalado en Cotonú. Y la matrícula que se paga en esa universidad ahí, ¿quién cobra esa matrícula? ¿El Estado de Guinea? ¿O va en el bolsillo particular de algún individuo, de una persona? Por lo que yo pido que voy a enviar mis propuestas y sugiero de que el gobierno tenga la voluntad mínima de abrirse, porque la situación social de Guinea es altamente preocupante. El pueblo está altamente disgustado, el pueblo está altamente cansado de tantas promesas, promesas y promesas. Hay mucho hambre, hay mucha miseria, hay mucha pobreza. Muchas gracias. Gracias, honorable Avelino Mocache. Me van a permitir en este 11:49 minutos parar aquí las intervenciones para pasar la palabra a la Secretaría, porque hay un documento que nos ha llegado para dar una información que los delegados necesitan, puesto que es un tema que suscitó un delegado, lo suscitó porque quería saber, concretamente el delegado de APG. Entonces,